¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos semana a semana, abordamos temas de salud en general, ¿cierto? Y también estamos preocupados de lo que está pasando con la pandemia. Hemos visto un aumento importante, significativo en los casos diarios y obviamente también hay preocupación de parte de las autoridades. Hubo cambios, anuncios que se hicieron a inicios de esta semana. Bueno, de eso y más también vamos a estar hablando hoy día, vamos a estar también profundizando en la dosis de refuerzo, en este anuncio que se hizo de una cuarta dosis, ¿cierto? La segunda dosis de refuerzo a contar ya de febrero y que comienza esta semana, lo decía así la subsecretaria, ¿cierto? Y ministra subrogante, ¿cierto? A inicios de esta semana para los funcionarios, ¿cierto? De la salud. Se adelantó para estos días esta nueva dosis. ¿Qué implica? ¿De qué manera nos sirve? ¿Nos ayuda? Lo que ha dicho también la OMS. Eso y más lo vamos a estar viendo en una primera parte del programa. En la segunda parte vamos a estar hablando sobre otro tema que es bien importante, el SIDA, el VIH, ¿cierto? Vamos a estar hablando con un académico de la Universidad de Chile que está muy al tanto de lo que se está haciendo hoy día. Él ha trabajado por largos años sobre este tema y vamos a estar conversando con él, ¿cierto?, sobre los avances, los desafíos. Hay quienes hablan de otra pandemia también frente a esta enfermedad. Recordarles a todos ustedes que pueden seguir nuestra sintonía, pueden acompañarnos semana a semana en nuestro programa a través del streaming, ¿cierto?, que tenemos para que todos ustedes puedan seguir nuestras emisiones en vivo, también a través del YouTube de la Universidad de Chile. Pueden también ustedes ahí revisar los programas que hemos emitido ya en Con Ojo Clínico y también toda la programación del canal Chile TV y también en el 11.2 en la señal digital en la región metropolitana y también en varias regiones y varias ciudades de nuestro país. De esta manera entonces comienza una nueva edición de Con Ojo Clínico. Y como es habitual, comenzamos nuestra primera entrevista en nuestro programa, en nuestra sección Ojo con la Pandemia. Para iniciar esta conversación con nuestra próxima invitada, lo primero es invitarlos a todos ustedes, a todas ustedes también, a que revisemos la información que nos aporta Aldo Vidal, el resumen de lo que ha sido esta última semana en cuanto a las cifras, la preocupación que hay por el aumento, ¿cierto?, de los contagios. Estamos en plenas vacaciones, mucha gente también disfrutando de sus días de descanso, pero hay que seguir cuidándose. Hay cuartas dosis, hay mucha información que nos resume y nos cuenta y nos lee Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. Chile registró un pic histórico de contagios COVID, 9.284 nuevos casos en un solo día, y la positividad se disparó a un 9,08%, informó el Ministerio de Salud. La ministra subrogante, María Teresa Valenzuela, sostuvo que más que nunca hay que mantener las medidas preventivas. Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la variante Omicron superó por primera vez a Delta en Chile, con un 66 y 25% respectivamente. El documento además incluye gráficos que demuestran la velocidad con que las distintas cepas han avanzado en suelo nacional. En él se puede ver que la variante Omicron, con la línea rosada, tiene un avance casi vertical, en comparación con las otras cepas que lo hicieron de manera más horizontal. Toda la región metropolitana se encuentra en fase de preparación. Así lo ordenó el Ministerio de Salud esta semana. En la misma situación se encuentran comunas como La Serena, Coquimbo, Villa Alemana, Los Andes, Chillán o Villarrica. Esto significa que se reducen los aforos, las reuniones en residencias particulares tienen un límite de 10 personas y 25 si todas ellas tienen pase de movilidad habilitado. En el caso de restaurantes, cafés y fuentes de soda, al interior de dichos locales todos los asistentes deben contar con su pase de movilidad y debe haber 2 metros de distancia entre los bordes de las mesas, tanto en el interior como en el exterior. A nivel internacional, la agencia Bloomberg ubicó a Chile en el primer lugar de su ranking de resiliencia ante el COVID-19 y lo describió como uno de los países mejor preparados para enfrentar una nueva ola de este virus. Por otra parte, Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano en decretar la vacunación obligatoria para toda su población.
Y ustedes ya la están viendo en pantalla, nos acompaña nuevamente, porque ya nos ha estado, ¿cierto?, acompañando en otras ediciones de nuestro programa, Soledad Martínez, académica del programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Profesora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Un gusto, muchas gracias, Maritza. Profesora, la idea, ¿cierto?, es hablar sobre el impacto de esta cuarta dosis. Primero partamos por el escenario actual. ¿Cómo ve usted, cómo analiza las últimas cifras que hemos ido conociendo, ¿cierto? Este aumento igual bien exponencial de los contagios. Hay quienes plantean que esto ya es una nueva ola. ¿Cuál es el análisis que puede hacer usted en primera parte? Bueno, sí, es una ola. Eso no hay nada, no hay ninguna incertidumbre al respecto. Hay un aumento muy importante y muy rápido de casos por esta variante Omicron. Lamentablemente tenemos poco conocimiento de cómo se mueve esta variante. Tenemos un poquito más de suerte que los países europeos, porque siempre ellos van un poco más adelantados que nosotros, así que algo más sabemos, ¿no? Pero sí, estamos en una ola, no tenemos claridad de cuánto la vacuna nos ayuda a manejar esta ola. Sabemos que hay una menor gravedad de la enfermedad, sin embargo, eso depende mucho en términos del impacto que puede tener para el país, depende mucho de cuánta gente se contagia. Si se contagia poca gente, quizás tener menos gravedad está perfecto, pero si se contagia mucha gente, por mucha menos gravedad que sea, igual va a haber gente que va a estar grave y por lo tanto va a requerir hospitalización, va a requerir tratamiento y eso puede ser complicado para el sistema y para el país. Claro, porque una de las características de esta nueva variante, ¿cierto?, Omicron, es justamente de que se contagia de manera más rápida, ¿cierto? Su contagio es mayor. Y siempre se ha dicho de que puede ser leve, pero siempre y cuando, al menos la evidencia y los estudios lo muestran así, tengamos las vacunas, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de este proceso de vacunación, pensando específicamente en esta cuarta dosis, en esta nueva dosis de refuerzo? ¿Cuán importante es ir adquiriendo estas nuevas dosis de refuerzo? Sí. Las dosis de refuerzo sirven básicamente porque nosotros al recibir nuestra primera dosis generamos un poco de inmunidad, al recibir la segunda ya generamos buena inmunidad, pero después de un tiempo eso va desapareciendo y hay que dar este refuerzo, ¿ya? Me empiezan a bajar los anticuerpos, uno da el refuerzo, suben de nuevo los anticuerpos. Eso pasa para la tercera dosis, para la cuarta dosis y las dosis que requiramos en un futuro. Existen algunas vacunas que nosotros conocemos que no requieren refuerzo, ¿sí? Y ojalá que podamos pronto llegar a ese tipo de vacuna, que se desarrolle ese tipo de vacuna y nosotros nos podamos poner la vacuna y listo, se acabaron los coronavirus, ¿sí? Pero es muy difícil, sobre todo porque los coronavirus en general mutan muy rápidamente, lo que hace que tengan esto que se llama escape vacunal, que es que la vacuna no les hace efecto. ¿Sí? Los anticuerpos que se generan con la vacuna no les hacen efecto. Así que probablemente sea muy difícil desarrollar una vacuna de ese tipo. Nos pasa con la influenza, que tenemos que estarnos vacunando todos los años con una nueva vacuna, dado que también es un virus que muta mucho. Así que en general estos refuerzos son necesarios para aumentar nuevamente el número de anticuerpos y así nos podemos proteger con Omicron, que al parecer tiene cierta susceptibilidad, algo la vacuna sirve, pero la verdad, no tenemos mucha certeza de cuánto la vacuna es efectiva en contra de Omicron. Justamente eso le iba a preguntar sobre el impacto de esta cuarta dosis, pensando particularmente en esta variante, pensando en que también todavía hay población que no ha recibido ninguna dosis, ¿cierto? Y que también eso juega en contra para las mutaciones que va teniendo este virus, ¿cierto? Que va cambiando porque es un virus. Claro, tenemos que recordar varias cosas. Uno, que no estamos todos vacunados con las mismas vacunas. Algunos estamos vacunados con Sinovac, con un refuerzo Pfizer, otros con AstraZeneca, refuerzo Sinovac y así, ¿no? Y entonces ahí hay algunas diferencias, pero en general lo que se conoce de esta cuarta dosis
Lo conocemos de Israel. Israel es la única que ha puesto ya una cuarta dosis, pero es solo Pfizer. Y ellos han visto que la cuarta dosis, si bien protege bastante bien de hospitalizaciones y cuadros graves, respecto al contagio no es muy buena, ¿ya? No es como, antes se acuerdan que la Pfizer como que protegía casi un 90 y tantos % de contagiarse, o sea, ni siquiera uno se iba a contagiar. Al parecer, al día de hoy, esto salió ayer, entonces ha sido es una información que va cambiando todos los días, ¿no? Pero ayer nos enteramos de que algunos estudios que se habían hecho en Israel con la cuarta dosis de Pfizer no eran muy alentadores respecto de evitar el contagio, sí respecto de evitar los cuadros graves. Ya, ese es un dato, ¿cierto? No menor, y lo decía usted, estamos, como se dice en el lenguaje periodístico, en una noticia constantemente en desarrollo con esta pandemia, ¿cierto?, del COVID-19. Hablemos también de lo que planteaba hace algunos días la OMS, porque una cosa es lo que está pasando en nuestro país, que efectivamente tenemos buenas cifras, ¿cierto?, en cuanto a vacunación, pese a que hay un sector de la población, ¿cierto?, que aún no recibe la inoculación, pero si lo miramos comparativamente con Latinoamérica, Chile, ¿cierto?, está bien posicionado frente a la vacunación contra el COVID-19, pero la OMS también hablaba justamente de tener ojo con los países que no tienen todavía acceso a la vacunación. Criticó justamente a quienes ya están procediendo a una inoculación de una cuarta dosis y pidió acabar con las desigualdades, ¿cierto?, que se dieron el año pasado y que al parecer van a seguir durante este periodo. Justo cuando el presidente hablaba de anunciar, ¿cierto?, una cuarta dosis. ¿Cuánto influye, ¿cierto?, de que haya países que no tengan acceso, que haya gente, población que no tenga acceso, y cómo también hacer el contrapunto a eso en el caso puntual de Chile? Sí, este es un problema que tenemos desde hace tiempo y que es difícil de solucionar, básicamente porque es un problema que se llama de acción colectiva, ¿sí? Es un problema en que si todos nos ponemos de acuerdo, lo que es más eficiente es que repartamos de mejor forma las vacunas, ¿ya? Evitar esta cuarta dosis, tercera dosis, sino que más bien de una vez, por ejemplo, vacunar a todo el mundo. Eso sería lo mejor y lo más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha circulación del virus en países donde no hay vacunas, por ejemplo, disponibles, o no se pueden poner las vacunas por diferentes razones, se generan estas mutaciones. Aparecen estas mutaciones y por lo tanto puede aparecer una que tenga escape vacunal, puede aparecer una que sea más letal, etc. Entonces lo más eficiente es que agarráramos todas las vacunas del mundo y las distribuyéramos equitativamente. Sin embargo, eso no funciona así por varias razones, ¿no? La más importante es que los países tienen su propio gobierno y esos gobiernos están mandatados a proteger a su población, ¿sí? Entonces, hay ahí, sí, por ejemplo, si Chile dijera, no, de ahora en adelante no vamos a hacer la cuarta dosis, sino que vamos a entregar todas las vacunas que tenemos al mundo, por ejemplo, a países en África donde no se ha vacunado la mayoría de la gente, no haría un cambio tan importante, porque nosotros somos un país pequeño, tenemos poca disponibilidad de vacunas. Tendríamos que ponernos todos de acuerdo, sobre todo los países más grandes, Europa y Estados Unidos, y decir, ahora sí, vamos a repartir equitativamente, y ahí sí Chile podría subirse a ese carro, digamos, pero es poco probable que si solo Chile cambia su actitud y dice, no vamos a poner la cuarta dosis, en el fondo arriesgando a que gente pueda morir por no poner la cuarta dosis, pero no lo vamos a hacer y vamos a entregar esto, el cambio que puede tener, el impacto que eso puede tener es muy bajo, como le digo, por la poca cantidad de dosis que nosotros tenemos. Claro, yo le planteaba la pregunta esto de que es bien desigual lo que pasa en la región porque tenemos, no sé, países como, bueno, Chile, Cuba, que están ahí bordeando el 90% de inoculación de su población y otros como Haití que solo tienen un 1%, entonces también es un factor a considerar. Vamos a lo práctico ahora también, profesora, pensando en quienes siguen nuestro programa en el día de hoy y tienen que
tienen más de 55 años, tienen alguna enfermedad, ¿cierto?, comorbilidad y están ya mirando esta cuarta dosis con bastante atención. Lo primero, ¿cuál es la dosis que me tienen que tocar? Por ejemplo, yo tuve Sinovac, mis primeras 2 dosis, me pusieron un refuerzo Pfizer, ¿me tienen que colocar nuevamente otro refuerzo Pfizer o puede ser otra vacuna? ¿Y qué cambios puede experimentar también mi cuerpo? Usted lo señalaba hace un ratito nomás, ¿cierto?, con esta cuarta dosis, de qué manera me protege, qué va a pasar, ¿cierto?, con mis anticuerpos, con mi protección frente a esta enfermedad. Claro, en general se ha visto que la idea es poder hacer estos refuerzos con vacunas un poco diferentes a las que se usó al principio. Pero de todas maneras, tres dosis de vacuna Sinovac también sirven y son muy buenas. Entonces, puede tocar un refuerzo con Pfizer, pero también pueden tocar un refuerzo con otras vacunas y eso está perfectamente bien, ¿sí? Así que en ese sentido no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, el cuerpo reacciona diferente a las diferentes vacunas, ¿ya? Y entonces, de repente uno se puso una Sinovac y no le pasó nada, y después se puso la Pfizer y se sintió muy mal, etcétera. Pero en todo caso, y en cualquier caso, lo importante es saber que incluso si uno se siente mal, eso significa de alguna forma que uno está generando la inmunidad, ¿no? Que el cuerpo está como acusando el golpe, ¿no? De esta vacuna que está haciendo las veces de el virus, ¿no es cierto?, para generar la respuesta inmune, pero sin ser el virus y por lo tanto sin causar la enfermedad. Así que nosotros lo que pensamos es que va a aumentar de nuevo nuestra inmunidad y por lo tanto nos va a proteger de mejor manera. De nuevo, no del contagio, sino que de los cuadros más graves. Entonces, en el caso de los efectos, ¿cierto?, esperables o normales, entre comillas, podríamos llegar a sentir un leve dolor quizás de cuerpo, algún decaimiento, un poquito de temperatura. ¿Eso estaría dentro de lo normal? Eso está dentro de lo normal, sí, de todas maneras. Son efectos adversos de la vacuna, obviamente, porque a uno le gustaría no tener nada, pero tener un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de cuerpo, incluso una pequeña febrícula, ¿no? 37, 37 y medio, está bien, ¿sí? Ya si ya tú tienes 40 de fiebre, no, eso no, la vacuna no debería causarte ese cuadro. Y tiene que ser de corta duración, en general dura un día o menos, ¿no? Y la recomendación siempre es tomar harto líquido, si tiene algunos de estos síntomas, quizás con algún analgésico, ¿cierto? Pensando en quienes van a tener que vacunarse. Así es. Perfecto. Profesora, ¿qué le diría usted a quienes todavía siguen dudando en torno a las vacunas? Llevamos casi ya 2 años de pandemia, hemos visto, ¿cierto?, la evidencia científica, los estudios que se han presentado, pero todavía hay parte de la población, no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial, ¿cierto?, que dudan sobre la eficacia, la eficiencia de las vacunas. ¿Qué les diría a usted? ¿De qué manera motivarlos a ser parte también de la vacunación, de este proceso, ¿cierto?, tan importante para poder controlar de cierta manera esta pandemia? Sí, bueno, yo creo que hay que siempre diferenciar, y lo habíamos conversado en alguna otra ocasión, entre la gente que tiene un problema con las vacunas en general y gente que se llama reticente vacunal, que es que tiene cierta aprensión, pero no necesariamente cree que las vacunas no funcionan o son malas, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, las personas que tienen esta visión de que las vacunas son malas o qué sé yo, es difícil convencerlas porque finalmente esas personas validan más la información que pueden encontrar en YouTube o en Internet o en otros lugares. Para las personas que son reticentes vacunales, que se han puesto vacunas, le han puesto vacunas a sus hijos, pero todavía dudan si esta vacuna tan nueva, por ejemplo, o el mismo tema del COVID, tienen reticencia, yo les diría que ya existe harta evidencia de que la vacuna es segura, al menos, ¿sí? Que en el fondo si usted se la pone no va a causar complicaciones ni complicaciones mayores, así que puede ir tranquilo a vacunarse, que segura es, ¿sí? Ahora, ¿qué tan eficaz y eficiente es? Ahí ya, claro, hay
una cantidad de información que todavía estamos aprendiendo, pero sí sabemos y sí tenemos información chilena, también del mundo, pero chilena específicamente, que las personas que están vacunadas se contagian menos, pero más importante, caen menos a hospitalización, a UCI y mueren menos. Entonces, invitarlas a que se vacunen sabiendo que la vacuna es segura. Ya llevamos casi 1 año y medio o más poniéndonos estas vacunas y no hemos tenido ningún problema de seguridad al menos, y tenemos una seguridad bastante alta de que sirven para evitar la hospitalización y la muerte, así que es importante que se vacunen. Y la vacunación obligatoria, le pregunto esto porque Ecuador, ¿cierto?, es uno de los primeros países que ya decretó esto como obligación. En el caso de nuestro país, claro, es voluntario, pero también de repente está ligado a tener este pase de movilidad para poder tener ciertas libertades, para poder transitar o acudir a un trabajo, ¿cierto? ¿Cree usted que podría ser una medida que podríamos tomar en nuestro país? ¿Deberíamos tomarla? ¿O usted es más bien de la idea, ¿cierto?, de que esto tiene que ser voluntario, pero con información, de manera también apuntándose a la educación de la población más que obligar a la población? Es complicado decirlo porque cuando uno quiere que las personas se vacunen, como autoridad o como, qué sé yo, salubrista, lo que uno quiere es que esas personas se protejan, pero además protejan a otras personas. Y ahí es donde tenemos el problema, porque si tú no te quieres proteger a ti mismo, eso diría yo que es bastante claro que, no sé, tú tienes cáncer, por ejemplo, y no quieres hacer un tratamiento de quimioterapia. Nadie te puede obligar a hacer un tratamiento de quimioterapia. Tú no lo haces y mueres tranquilo y qué sé yo. No hay, en ese sentido, no hay mucha razón para la cual obligar a la gente para que se proteja, ¿ya? Algunas razones pueden ser que esa persona podría ocupar una cama que eventualmente otra persona va a necesitar y no la va a tener, cosas de ese estilo, pero en general nosotros en el sistema de salud no obligamos a la gente a protegerse si no, así no lo quiere, ¿ya? Pero el problema es que esas personas tienen que, si bien pueden decir no quiero protegerme yo misma, no tienen tanta legitimidad para decir y no voy a proteger a los demás, ¿sí? Entonces esa persona, si anda en un metro, si va a un lugar, si vive con un niño, con una persona mayor, los está poniendo en riesgo. Y eso sí es un problema de salud pública. Y eso sí es un problema que quizás el Estado tiene que meterse finalmente, ¿no? Por eso, por ejemplo, el pase de movilidad es una buena opción, porque en el fondo es, si tú no te quieres vacunar, te quedas en tu casa, pero si quieres salir e interactuar con otra gente, te tienes que vacunar, te tienes que proteger porque estás poniendo en riesgo a otras personas si no te vacunas. Entonces, en ese sentido, no creo que sea una buena idea obligar a la gente a vacunarse, pero sí ponerle los límites que da el tener que respetar también y proteger la salud de otros. Claro, y eso también, no solo la población en general, sino que también las autoridades, es cosa de ver lo que sucedió hace algunos días, ¿cierto?, en el Parlamento, donde una diputada dio positivo y hubo toda una escalada bueno, la bancada tuvo que quedar como contacto estrecho, etcétera. Las autoridades deberían ser, por ejemplo, el ministro de Salud, una subsecretaria, o sea, deberían ellos sí estar vacunados, me imagino, las autoridades en general, parlamentarios, senadores. Y a mí me parece que en general, de nuevo, no necesariamente se les puede obligar, pero sí perfectamente uno puede decirle a esa persona, usted no puede ejercer su rol, digamos, presencialmente, porque está poniendo en riesgo a otras personas. Pero claro, un ministro de salud que no quisiera vacunarse sería muy complicado. Ha pasado, sí, ha pasado. En Brasil pasa que el mismo presidente no se quiere vacunar. Y bueno, así es la democracia. Así es la democracia y la libertad. Profesora, estamos viendo cifras preocupantes, ciertos aumentos, 8.000 casos, 7.000 casos. Hubo anuncios que se hicieron a inicios de esta semana también, ¿cierto? Referente bueno, en el caso de la región metropolitana, todas las comunas retrocedieron a preparación.
Recomendaciones para la gente, ¿cierto? A ser más conscientes, el uso de mascarilla. Nosotros lo hemos hablado, ¿cierto? También por otros contenidos que hemos hecho para la Universidad de Chile, pero es bueno reiterarle a la gente. Estamos en verano, yo sé que es incómodo, a todos nos incomoda usar la mascarilla, pero hay que hacerlo y la mascarilla correcta. Recomendaciones, profesora, para quienes también nos están viendo hasta ahora. Claro. Omicron es extremadamente contagioso y lo hace a través de ya sea las gotitas, ¿no es cierto?, en que hablamos y qué sé yo, pero también a través del aire. Y se queda en el aire un tiempo importante, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo entrar a una pieza donde estuvo alguien que tenía Omicron sin mascarilla, quedó ahí, yo entré sin mascarilla también, e inhalo el virus y me contagio. O sea, ni siquiera tuve que contactarme con esa persona ni verla para contagiar, ¿ya? Por eso es tan importante el uso de mascarilla. En ese sentido, hay que usar una buena mascarilla, ojalá una mascarilla quirúrgica, pero incluso mejor, una mascarilla KN95 o N95, que sea una mascarilla que ajuste bien, ¿ya? O sea, que sea de un material que filtre primero, ¿ya? No puede ser una tela cualquiera, porque una tela cualquiera no filtra el virus como lo requerimos, ¿ya? No es solo un filtro mecánico, sino que además hay un filtro que agarra los virus de una manera especial, pero además esa mascarilla tiene que ajustar bien. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que quedar así, ¿ya? No puede quedar espacios, porque si quedan espacios como que no estuviéramos usando la mascarilla, ¿ya? O sea, todo el aire que inhalamos y que botamos tiene que pasar a través de la mascarilla, y para eso tiene que haber un buen ajuste, ¿ya? Hay diferentes formas de tener un buen ajuste. Se pueden poner estos como sujeta mascarillas acá atrás, ¿no es cierto?, aunque queda bien apretado, ¿no? O las KN95 son buenas porque son como redonditas, entonces quedan así. Como que queda bien selladito aquí, bien selladito. Claro, en cambio las otras quedan un poco más abiertas acá, por estos lados, ¿sí? Entonces, pero hay que tratar de que no queden, si se pone a veces también se puede usar una doble mascarilla. Básicamente la doble mascarilla que se recomienda es una mascarilla quirúrgica con una mascarilla que ajuste bien cualquiera. O sea, puede ser una mascarilla, por ejemplo, comunitaria, pero que ajuste bien, que apriete. ¿Puede ser una de tela que me ayude a...? Puede ser, pero que ajuste bien, pero ya, tiene que ir arriba de una mascarilla quirúrgica. Eso es súper importante. O sea, no, sola la comunitaria, solo la de tela, no sirve, ¿ya? Pero como les digo, la mejor es la KN95. Y hay que tener muy en claro eso, sobre todo cuando vas a estar en lugares cerrados con gente que tú no pasas todos los días. Por ejemplo, si vas en metro, si vas en micro, si vas al trabajo, en todos esos lugares tienes que usar bien tu mascarilla, no sacártela nunca, ni para comer, ni para tomar jugo, ni para tomar café, no sacársela, ¿ya? Y lo otro que es muy importante es usarla bien, porque yo viajo bastante en metro y veo a la gente con la mascarilla aquí, siempre. En el vagón me tocan por lo menos unas 5 o 6 personas con la mascarilla bajo la nariz, ¿ya? Yo entiendo que es como dices tú, Maritza, porque es incómoda, ¿ya? Y hace calor, pero la verdad es que no sirve de nada. O sea, si tú tienes la mascarilla aquí, es como que no tuvieras la mascarilla, ¿ya? Claro. Eso no estás protegiéndote tú ni protegiendo a los demás tampoco. Así es. Es bien importante seguir estas recomendaciones: distanciamiento social, uso de alcohol gel, lavado constante de manos y el uso de la mascarilla, como nos explicaba aquí la profesora Soledad Martínez. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, por estos minutitos, por responder todas nuestras consultas, y la vamos a invitar nuevamente si así lo requerimos, ¿cierto? Y gracias, ¿cierto?, por ser parte de esta comunidad que hacemos en Conojo Clínico. Que le vaya muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Que esté bien. Chao, chao. Chao. En nuestra sección con ojo de especialista seguimos hablando sobre la piel, los cuidados dermatológicos. Estamos en una etapa, ¿cierto?, importante del verano, el sol, el calor, pero también los alimentos. ¿Pueden los alimentos influir en nuestra piel? ¿De qué forma hay que también tomar en reparos, cuidados con nuestra alimentación? ¿Es esto efectivo? ¿Es más bien un mito, una realidad? La pregunta la responde el siguiente académico.
Es sumamente importante, muy buena pregunta, porque los alimentos sí influyen en la piel. Históricamente nosotros, todas nuestras abuelitas, cuando teníamos la adolescencia entre 13 y 15 años, nos quitaban las grasas y las frituras por el acné. Mito, mito. Vamos a partir por edades viendo el tema de los alimentos y la piel. Desde que uno nace es importante la alimentación. Cuando uno es guagüita solo recibe leche materna los primeros 6 meses, pero ahí es importante la alimentación de la mamá y ya pueden aparecer los primeros signos de alergia o intolerancias alimentarias que se van a manifestar en la piel, desde un poto cocido, desde una irritación, hasta granos que se nos pueden manifestar. Cuando empezamos a crecer, ya después del primero o segundo año de vida, aparece la dermatitis atópica. Un 20% de la población, 1 de cada 5 niños, 1 de cada 5, o sea, un porcentaje alto, puede ser sensible a algunos alimentos, puede tener irritación, se pueden exacerbar las alergias. Hay que ir a poner atención, hay que consultar con el pediatra o consultar con el dermatólogo cuando tenemos esta piel seca o estas alergias importantes. Seguimos creciendo y los niños preescolares de repente no tienen una buena dieta, llevan colaciones de mala calidad, suben de peso, tenemos obesidad infantil y eso nos va a empezar a tener problemas en la piel donde nos va a empezar a cambiar las coloraciones. Que eso empieza en la infancia pero se puede mantener hasta la vida adulta. Oscurecimiento de los pliegues, la acantosis nigricans, aparición de lunares de carne en los pliegues, los cuellos, en el pliegue submamario, en las axilas, en la ingle. Entonces eso va a influir la dieta, la resistencia a la insulina nos va a ir generando problemas. Llega la adolescencia y ya decíamos al principio en la introducción que las abuelitas nos quitaban las grasas y las frituras. Mito, pero sí hay una verdad, el exceso de lácteos puede enfermarnos y puede empeorar el acné. Tenemos que tener cuidado con el exceso de lácteos. Sí, me puedo tomar una leche con plátano cuando tengo 15 años, pero no me tengo que tomar el litro de leche con plátano y después comer helado de chocolate y después comerme una barra de chocolate completa, que es lo que uno hacía de adolescente. Eso nos puede empeorar el acné, así que hay que cuidarse. Alimentos que nos van a beneficiar para el acné, la vitamina A. Pero lamentablemente la vitamina A está en muchos alimentos que a veces no nos gustan mucho, las zanahorias, las panitas, entonces hay que ir a tener una dieta saludable. Y en el envejecimiento empezamos a tener problemas dentales, comemos menos cosas, nos alimentamos peor, nos podemos deshidratar, se va a dañar nuestra piel y si no tenemos proteínas, aminoácidos en nuestra piel, el recambio cutáneo no va a ser tan adecuado y se nos pueden empezar a manifestar otras enfermedades. Te invito a orientar a que tengas una dieta adecuada y que tú puedas ir manejando esto, ir conociendo tu cuerpo de acuerdo a tu etapa de vida y seas feliz comiendo en forma sana y ayudando a tu piel. Y con esta interesante información que nos aportaba, ¿cierto?, este dermatólogo, los invito a todos ustedes, a todas ustedes, a que hagamos una muy breve pausa. A continuación vamos a estar hablando sobre el VIH, sobre el SIDA con el doctor Afani, académico de la Universidad de Chile. Vamos a estar también entregándoles algunos datitos de utilidad de eso y más a la vuelta en Uchile TV. Y ya estamos de vuelta después de esta tanda comercial, esta pequeña pausa que hicimos, ¿cierto?, para también saber qué más nos ofrece el canal Uchile TV dentro de su programación. Pero antes de comenzar con la siguiente entrevista, los quiero invitar a que revisemos también una nota introductoria que tiene que ver con las cifras de nuestro país, qué pasa con el SIDA, qué pasa con el VIH, de eso y más nos cuenta Francisco Contreras. En la última década, el número de casos de VIH en Chile ha aumentado. En 2018 se registraron más de 6.900 contagios nuevos, situación que ha generado preocupación, más en tiempos en que la pandemia del coronavirus ha dominado el área sanitaria. De hecho, los expertos plantean que debido a la crisis del COVID-19, los testeos de VIH habrían disminuido debido al temor de exposición ante el nuevo virus, junto a las restricciones de movilidad y menor acceso a terapias y controles de salud. Así, el primer semestre del 2020, por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública reconoció que con la emergencia sanitaria los exámenes de VIH se habían reducido en un 22% comparado con 2019, de 759.000 a solo 590.000 muestras.
Hoy, en momentos donde los especialistas advierten por la segunda pandemia de enfermos crónicos con pacientes diabéticos, hipertensos u oncológicos que han tenido que postergar sus tratamientos y atenciones por el coronavirus, las personas que padecen VIH también cobran relevancia dentro de estos números, pues más que una disminución en enfermos, todo apunta a que han habido menos exámenes y atenciones, lo que se convierte en un desafío para el sistema en los próximos meses. Y después de esta interesante nota, vamos con la entrevista. Nos acompaña Alejandro Afani, inmunólogo, profesor titular de la Universidad de Chile, también director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Afani, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos también. Muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros en Conojo Clínico. Partamos, profesor, por contarles, ¿cierto?, a quienes nos están siguiendo hoy día en este programa, la situación actual de nuestro país en torno al VIH. Tuvimos cifras bien importantes, contagios, ¿cierto?, de casos. Hablábamos mucho de esto antes de la pandemia, ¿cierto?, sobre todo enfocado en los adolescentes, en los jóvenes. Viene la pandemia y, claro, el foco ha estado puesto en el coronavirus, pero el VIH, el SIDA sigue entre nosotros, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, tal como tú lo señalas, ha ocurrido que desde que aparece la pandemia del coronavirus, ha invisibilizado a esta otra pandemia. Y si uno ve la tendencia que venía del año 2010, en que hubo casi 3.000 nuevos casos de infección por VIH, y de ahí un incremento progresivo, el año 2016 hubo 5.816, el año 2017 se incrementó hasta mantener más o menos un plató, o sea, una estabilización en 7.000 nuevos casos diarios en los últimos años. Sin embargo, el último año, que fue el 2020, aparecen alrededor de 4.000 casos. Eso no quiere decir que haya habido una disminución de nuevos casos durante el periodo de pandemia. Lo que sucede, es lo natural, es que ha habido menos testeo, menos diagnóstico, y eso se evidencia en que las personas, por razones obvias, acudieron menos a los servicios de salud para hacerse un chequeo o un test de VIH, cuando era otra la prioridad sanitaria, y también las prioridades de salud pública estuvieron enfocadas en esa línea. Sin embargo, durante todo este periodo, evidentemente, ha ido aumentando la brecha desde de personas que conocen su diagnóstico versus que la desconocen. Por eso que ahora ya, que estamos de alguna manera teniendo mayor control de la pandemia en términos de que hay un altísimo porcentaje de la población vacunada, estamos si bien hay un incremento de nuevos casos de la cepa Omicron, sabemos ya que tiene un comportamiento muy distinto en cuanto a casos graves y a letalidad. Por lo tanto, ahora hay que ir también haciéndose cargo de este otro tema pendiente, aumentando el testeo en la población general, pero principalmente haciendo foco en los grupos de alto riesgo, recordemos que en nuestro país es una epidemia concentrada en hombres jóvenes, en hombres que tienen sexo con hombres, y los últimos datos estaban principalmente entre el grupo etario entre 15 y 24 años, de tal manera de que uno no esperaría que ese grupo etario, esas personas, vayan a los servicios públicos o consulta, etcétera, a hacerse examen. Entonces hay que hacer lo que han hecho otros países que tienen controlada la pandemia, como es el caso de Europa, Estados Unidos, etcétera, que han incrementado de manera muy importante el testeo, el diagnóstico, el test rápido y también el autotest, en llevarlo a la gente donde están los jóvenes, en los colegios, en las universidades, en los bares, etcétera, para que tengan mayor acceso y poder de alguna manera pesquisar a la mayor parte de personas que hoy día viven con el VIH y desconocen su diagnóstico. Sí, pues es bien preocupante estas cifras. Hay quienes plantean, ¿cierto?, que incluso estamos viviendo otra pandemia, hay una cifra invisible, porque claro, usted decía, el foco puesto en una situación sanitaria bien importante que tiene que ver con la pandemia, pero esta enfermedad en paralelo ha seguido, ¿cierto? ¿De qué manera también tomar mayor conciencia, de qué manera hacer hincapié, ¿cierto?, en el testeo, que es algo bien importante y bien vital, ¿cierto?, a la hora de esta enfermedad? Bueno, yo creo que hay que insistir. Primero que nada, hay que corregir algo que no se ha corregido desde históricamente, digamos, que es el tema de la educación sexual en nuestro país. Existe un déficit ahí muy, muy grande, y eso corregirlo toma tiempo y se ve los efectos en décadas.
Pero es importante ir arreglando eso porque hoy día no existe una educación sexual apropiada, oportuna y estructurada en los colegios. Entonces, hoy día con las redes sociales, cada cual aprende un poco lo que puede o lo que quiere aprender, y los jóvenes de tal manera que tienen una sexualidad a veces un poco desordenada y mal informada. Y ahí es donde está el problema, porque no hay peor flagelo en una sociedad que la desinformación. Entonces aquí hace falta información, enseñarle a los jóvenes qué es lo que son una enfermedad de transmisión sexual, cómo se pueden prevenir para que los jóvenes puedan tomar sus decisiones. Ahora, yo te digo, durante todo el periodo de pandemia y durante el periodo más crudo de pandemia, que fue el año pasado, ¿no es cierto? Los jóvenes igual siguieron teniendo su actividad sexual, y eso te lo digo con mucha responsabilidad porque me tocó atender jóvenes que iban a buscar Ponte PrEP, que es la profilaxis preexposición, porque tenían y te decían abiertamente los jóvenes, bueno, doctor, en estas situaciones, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Así un poco de frío, digamos, la forma en que te lo planteaban, pero eso ocurrió durante toda la pandemia. Los jóvenes siguieron teniendo sexo, contactándose por las redes sociales, por las aplicaciones telefónicas. Eso no disminuyó durante la pandemia. Es más, pudo haber aumentado, porque tuvieron más tiempo para otras cosas. No lo sabemos, pero evidentemente no ha habido una disminución. Y es más, nosotros que hemos estado ofreciendo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, hemos estado ofreciendo el test gratis, el test rápido. Hemos estado haciendo también encuestas, más de 7.000 encuestas a las personas, evidentemente algo confidencial y voluntario, pero en esa encuesta hemos encontrado resultados extraordinariamente sorprendentes, como el caso, por ejemplo, que menos del 20% de las personas utiliza el preservativo de manera regular, ¿ah? Y bueno, y eso te lleva a lo que tenemos hoy día. Y también el incremento de otras enfermedades de transmisión sexual que también están desatadas, como el caso, por ejemplo, de la sífilis, de la gonorrea, uno los ve a diario. Y eso es señal clara e inequívoca de que los jóvenes están teniendo actividad sexual sin protección. Entonces, hay bastante que avanzar desde el punto de vista de políticas públicas para aumentar el testeo, para aumentar, desde luego, la educación sexual, informar y también enseñar las políticas de prevención. Profesor, usted me corrige si estoy en lo correcto, pero entiendo que en Chile el 99% de la transmisión se da justamente por la vía sexual, ¿no? Sobre el 95%. Sobre el 95%, perfecto. ¿Cree usted justamente que aquí también tiene que apuntar una política pública sobre el uso del preservativo, incentivarse, ¿cierto?, el uso del preservativo, no solo para esta enfermedad, sino que también otras enfermedades de transmisión sexual, medicamentos preventivos? También contarnos un poquito sobre esto, ¿no? Que es bien necesario. O sea, hay libertades, pero hay que vivir una sexualidad educada, ¿cierto?, informada, con conocimiento. Bueno, absolutamente. Yo creo que es bien importante lo que tú acabas de señalar, porque además, a ver, hay varias cosas que enseñar. No existe una estrategia única, es decir, claro, no solamente es el uso del condón, sino que son varias cosas. Tienes que enseñarle, desde luego, enseñarles lo que es la educación sexual, enseñarles las políticas de prevención, enseñarles el uso adecuado del condón masculino y femenino también. Y por otro lado, también enseñarles lo que es el PrEP, que es la profilaxis preexposición, es decir, el uso de medicamentos que en personas que tienen conductas de alto riesgo puede disminuir la probabilidad de infección más de un 95% de adquirir el virus. Es bien relevante, son varios los factores que influyen. Otra de las preguntas, ¿cierto?, que son muy habituales, tiene que ver con: ¿es correcto el VIH? ¿Es correcto SIDA? ¿En qué momento usar estos términos? También sería bueno, ¿cierto?, ya que estamos hablando de esta función educativa también que hay que tener, explicarles a la gente, ¿cierto?, qué significa el VIH, ¿cierto?, y qué significa SIDA y en qué momento ocuparlo como concepto. Bueno, el VIH, cuando uno dice VIH se refiere al virus. La sigla VIH es virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? O sea, virus de inmunodeficiencia, perdón, humano. En cambio, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa final o avanzada de una persona que tiene el VIH.
la mayoría de las personas, y lo ideal es que acudan al diagnóstico antes de tener SIDA, porque el SIDA ya demuestra que ha habido un deterioro importante del sistema inmunológico, que la enfermedad ha avanzado, en las cuales empiezan a bajar de peso, tienen diarrea persistente o infecciones de, ¿cómo se llama?, oportunistas, y otras complicaciones, tumores, etc. O sea, en el fondo, el VIH, cuando uno habla del VIH se refiere a la persona que está solamente con la infección, pero que no tiene un grado de inmunodeficiencia ni otras enfermedades importantes. Está en una etapa preliminar o no tan avanzada, y eso es tan importante porque el tratamiento, si bien sabemos hoy día que logra transformar una enfermedad que era mortal en una enfermedad crónica y controlable, eso es siempre y cuando las personas inicien su tratamiento de manera oportuna, antes que el sistema inmune se encuentre muy deteriorado. Estamos frente a una pandemia, estamos viviendo el coronavirus, harta expectación también y polémica generó en su momento las vacunas, porque fueron, ¿cierto?, para buena suerte nuestra, ¿cierto?, rápidas de conseguir, se hicieron los estudios y todo. Y hay quienes también planteaban, ¿y qué pasa con el VIH? ¿Es posible tener una vacuna? ¿Qué avances hay? Si también nos pudiera usted contar respecto a eso, ¿cuán cerca estamos de tener una vacuna contra esta enfermedad? Bueno, mira, lamentablemente no son virus similares, ¿ah? Si bien los dos son virus de RNA, o sea que tienen material genético de ácido ribonucleico, este es un retrovirus, el del VIH, es un virus de crecimiento lento, pero tiene la particularidad de que tiene una altísima tasa de mutación individual, o sea, es muy difícil. Por ejemplo, una persona que se infecta con un virus determinado, ese virus en esa persona se empieza a multiplicar y hay distintas razones moleculares, genéticas, que explican que el virus va cambiando dentro de la misma persona. O sea, el virus que llegó inicialmente es uno, pero ya la persona tiene miles de virus totalmente distintos. Entonces, esa es la altísima variabilidad genética ha hecho que ha sido muy difícil elaborar una vacuna, que si bien este otro virus tiene mutaciones, es algo totalmente distinto, porque estamos hablando de una sola variante ahora. Tuvimos la variante Delta, la variante Omicron, pero en total hemos hablado de, qué sé yo, 5, 7 variantes en total. Cuando tú te infectas del VIH puedes llegar a tener miles de variantes dentro del organismo. O sea, lo que te quiero decir que eso dificulta de manera muy importante la vacuna. Lo que no quiere decir que no vaya a haber una vacuna. Evidentemente ha habido avances importantes hoy día con las vacunas de RNA y de DNA desnudo, que han permitido, y usando vectores también, que están avanzando bastante bien, y es probable que tengamos también una vacuna para el VIH en un mediano plazo, diría yo. Y también están avanzando las terapias de erradicación, es decir, para poder erradicar y eliminar el virus del organismo en los lugares donde éste se esconde. Entonces, todas estas estrategias se están avanzando, no están aquí a la vuelta de la esquina para que digamos mañana esto va a aparecer, pero sí hay avances que hacen a uno de manera con esperanza mirar el futuro de que esto puede pasar en un mediano plazo. Tenemos también en nuestro programa espacio para las redes sociales, para quienes nos siguen semana a semana, también nos dejan ahí sus consultas. Así que vamos a revisar ahora una de las preguntas que nos llega a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @uchiletv. Ahí está apareciendo en pantalla y la consulta dice así: ¿cómo se accede al tratamiento de VIH? Orientemos también ahí a esta persona, a esta usuaria, ¿cierto?, de las redes sociales que nos hace esta consulta, profesor Afani. Bueno, es muy fácil porque hoy día el VIH forma parte del GES, ¿cierto? Es la patología 18, por lo tanto tiene cobertura en el sistema público 100% y en el sistema privado tiene un copago que es bastante bajo. Entonces, una persona que hoy día es diagnosticada va a confirmación, sí o sí, y centralizada la información en el Instituto de Salud Pública. Una vez que llega ese documento legal de confirmación por parte del ISP, ese documento es el único documento legal que acredita que la persona tiene la infección y si es la ISAPRE, va a ir a la ISAPRE a activar el GES o en el caso del sistema público también, y va a recibir el tratamiento y le van a asignar la hora con el médico tratante especialista y va a comenzar su tratamiento lo antes posible. Ahí también, bueno, está el teléfono, ¿cierto? El Fono SIDA, para quienes quieren tener información
hacerse el testeo, usted lo decía al inicio de la entrevista, es bien importante hacerse este testeo rápido, que esté disponible, ¿cierto?, en los centros de salud, atención primaria, ¿cierto? También hacer hincapié a eso, doctor, y también al trabajo que realizan ustedes en el centro, justamente que está en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hace poquito, a inicios de diciembre, fue el Día Mundial, ¿cierto? Hubo actividades también que se hicieron y son hartos los desafíos que están por delante. Así es, cada año nosotros estamos haciendo actividades promocionales, abriendo el hospital a la comunidad, informando, repartiendo información a través de dípticos o trípticos. Hacemos una jornada de testeo rápido el 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA, pero también hemos hecho actividades en las distintas facultades, por ejemplo, de la Universidad de Chile, haciendo el testeo, informando lo que es el VIH, informando acerca digamos, de la estrategia de prevención, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo espero ahora que una vez que esté ya bastante más controlada esta la pandemia del COVID-19, poder entrar de lleno a tener y diseñar estrategias eficientes de control del VIH. ¿Usted comparte con quienes plantean de que la situación, cierto, puntual con el VIH es también otra pandemia y que hay que tomar cartas urgentes, hay que generar políticas, cierto, que se complementen? Lo que hablaba usted de la educación, cierto, de enseñarle a la gente a hacer campañas también bien relevantes. Yo me acuerdo que, por poner un ejemplo, ¿no?, cuando pasó lo del cólera, yo sé que hay que guardar las proporciones entre una y otra enfermedad, pero hubo una campaña bien potente y hasta el día de hoy la gente se recuerda, ¿cierto?, y cómo se hizo control de esta infección, ¿cierto?, del cólera. Hacer quizás algo también así potente a través de las redes sociales. Claro. Lo que pasa es que no puede ser una cosa única, aislada en el tiempo. ¿Me entiendes? Porque lo del cólera que tú señalas es un ejemplo bueno, pero hasta por ahí nomás, porque fue una cosa que apareció y desapareció. En cambio, lo del VIH es algo permanente a través del tiempo. Entonces tú tienes que tener este tema instalado de manera periódica, permanente en el tiempo, porque las personas se están infectando durante todo el periodo, los 365 días del año, y hay que informarles. Entonces, si tú haces una propaganda, se les olvida a la gente. O sea, las campañas publicitarias que ha habido han sido malas, porque no ha quedado la información necesaria, no han tenido impacto. Entonces, la verdad es que ahora los jóvenes hoy día tienen otras formas de comunicarse y hay que adaptar nuestras formas de enseñar a esas formas de comunicación, entregarles a través de cápsulas, de redes sociales, etcétera. Ahí estarán los creativos, pero es necesario adaptar eso para que les llegue, les impacte y puedan aprender y tomar decisiones de manera informada. Así es, tomar decisiones de manera informada. Profesor, durante mucho tiempo se asoció erróneamente, ¿cierto?, el VIH a los homosexuales, a la población LGTB, y obviamente la realidad es otra, ¿cierto? Tenemos hoy día mujeres, tenemos niños, adolescentes, hombres heterosexuales, y que también les cuesta diagnosticarse. Hay mucho tabú todavía frente a esta enfermedad. Sí, totalmente. Desgraciadamente existe todavía, especialmente en nuestro país, bastante estigmatización en relación a este tema, en el ámbito social, laborales. Entonces, los pacientes, si bien la enfermedad hoy día tiene un tratamiento y las personas no se mueren y hacen su vida totalmente normal, les preocupa todo el entorno por la connotación de estigma que tiene asociado. Ya para ir cerrando, profesora Fanny, para quienes nos están viendo, están siguiendo nuestro programa en el día de hoy y quieren realizarse algún testeo, un examen, ¿dónde dirigirse? ¿Dónde encontrar información, orientación frente a esto? Bueno, hay mucha información y hay muchos lugares, pero yo te puedo decir desde el punto de vista nuestro, del Centro de VIH, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el servicio de inmunología, nosotros estamos ofreciendo el test gratis a la población y eso se va a coordinar, yo creo que a partir ya de marzo, para ofrecerlo abiertamente a la población, para pedir hora y que se vayan a hacer el examen gratuitamente. Ahí está, también este aporte, ¿cierto? Y ahí les vamos a entregar otra información, les vamos a hacer una encuesta, les vamos a hacer consejería, es decir, de poder entregarle la información de prevención, del condón masculino, femenino, del PrEP, etcétera.
Ahí está, entonces ahí está parte de esta interesante información que nos entregaba el doctor Afani, ¿cierto? Él es académico de la Universidad de Chile, director también del Centro de VIH del Hospital Clínico de este plantel público. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de nuestra comunidad y como siempre lo dejamos cordialmente invitado. Bueno, muchas gracias a ustedes por tocar este tema que es muy necesario, particularmente en nuestra comunidad de la Universidad de Chile, que es gente joven, muchos estudiantes, así que los felicito y cuando ustedes lo necesiten yo voy a estar presente. Se pasó. Muchísimas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Y nuestro dato de utilidad de esta semana está muy acorde con lo que veníamos conversando recién con el doctor Afani, tiene que ver con el test rápido del VIH. Uno de los principales problemas que tiene esta enfermedad justamente es el diagnóstico, por eso es importante realizarse el testeo, realizarse el examen. Es una enfermedad que afecta principalmente, y así lo han demostrado las cifras, por lo menos en nuestro país, ¿cierto?, a jóvenes y adolescentes. Si quieres realizarte este examen, te contamos en Con Ojo Clínico que es totalmente confidencial, es muy rápido de hacer, es gratuito. Hay un teléfono que está apareciendo en pantalla, es el 800-378-800, lo repito, 800-378-800, que es el Fono SIDA. Ahí ustedes pueden conocer el lugar que les queda más cercano, algún centro de atención primaria, algún consultorio, algún lugar también en privado, alguna clínica. Bueno, ahí ustedes pueden conseguir toda la información porque es necesario hacerse el testeo, hacerse chequeo, ¿cierto?, con respecto a esta enfermedad que para algunos también la han calificado como una nueva pandemia. Es parte del dato de utilidad que les presentamos esta semana en Con Ojo Clínico. Y estamos ya llegando al final de nuestro programa, como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de esta comunidad que hacemos en Con Ojo Clínico. Hoy día estamos hablando de dos interesantes temas, siempre también un pie puesto ahí, el foco puesto en la pandemia. Hay preocupación por las cifras que están aumentando y proyecciones que no son para nada positivas. Por eso el llamado que hacemos desde Con Ojo Clínico es a mantener las medidas de autocuidado, el uso de mascarillas KN95, también las quirúrgicas. Ya hay estudios, hay evidencia de que son las mascarillas que pueden protegernos contra este virus. También el distanciamiento social. Si va a salir, tome las medidas, cuídese, use alcohol gel, también el lavado constante de manos. La idea es que nos cuidemos entre todas y entre todos. Llega hasta aquí esta edición de Con Ojo Clínico, como siempre dejarlos muy invitados para que sean y sigan siendo parte de toda la programación de Uchile TV. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes.